Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Tenemos un nuevo púlpito ahora. Compramos estas torres para la Santa Cena. Y nos va a servir de una sola vez, pues, como el púlpito. Esta mañana hay una enseñanza muy buena. Hubiera querido que todo el mundo viniera a recibir esta enseñanza porque es una excelente enseñanza. Pero parece que con la apertura del culto en la tarde como que lo que hicimos fue dividir el servicio, ¿verdad? Porque la gente que no puede venir en la mañana viene en la tarde y entonces dejan de venir en la mañana. Pues vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento y que Él sea el que nos fortalezca. Tal vez posiblemente en la tarde hay una invitada, no sabemos, no estamos seguros. Hay una hermana que una pastora que tal vez va a estar en la tarde, no estamos seguros, pero los invitamos de todas maneras que vengan en la tarde. ¿Cuándo trajeron la Biblia? Vamos a levantarnos y vamos a orar. Levante su Biblia en su mano derecha. Levante su Biblia y repita conmigo: Padre Todopoderoso, esta mañana, Señor, yo estoy en este lugar para que tú me hables, Señor. Háblame, Señor, a través de este libro. Creo fielmente que este libro que tengo en mi mano es inspirado por ti y no es voluntad de ningún hombre. Háblame, Señor, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que esta mañana tú nos des el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Vamos a predicar, Padre, ese tema que tú nos pusiste del reino de los cielos, Señor. La verdad que de eso deberíamos de estar predicando todo el tiempo, mi Padre. Bendígase esta mañana a cada hermano. Espíritu Santo, yo te pido que toques el corazón de cada uno. Y reprendemos desde ya todo espíritu de restricción, todo espíritu que no venga de ti. En el nombre de Jesús lo reprendemos y declaramos este lugar santo. En el nombre de Jesús. Y mientras yo predico, manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y sanidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia en el libro de Mateos. Libro de Mateo, capítulo 13. Que lo va teniendo, va diciendo amén. Mateo capítulo 13. Amén. Vamos a leer del verso 44 en adelante. Yo les voy a pedir la prédica de esta mañana, se llama el reino de los cielos, pero en sí es entendiendo cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos. Así que pongan atención esta mañana, por favor, no se distraigan. Si alguien quiere platicar con gusto, puede salirse, nos hace más bien que se salga, que esté platicando aquí adentro. Pero voy a pedir respeto a la palabra del Señor. Les voy a pedir, por favor, que si ustedes pueden comprar esta prédica después, cómprela, medítela en su casa, tiene una tremenda enseñanza. Yo sé que les va a servir mucho. Vamos a leer Mateo capítulo 13, del verso 44 en adelante. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 51. Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y ponga atención como dice en el 52. Él les dijo: por eso todo escriba, doctor, o sea, doctor es el que está
maneja claramente lo que está haciendo. Está doctorado, por decíamos, en la palabra. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tremenda palabra del Señor. Hermanos, no hay cosa más poderosa que una idea. Las ideas crean y controlan la vida. Cuando una idea nace y se desarrolla, se convierte en un pensamiento. Cuando un pensamiento se desarrolla, se convierte en un concepto. Y los conceptos son de los que están hechos, la materia que están hechos los sueños. Son como el fundamento de la vida. En esencia, todas las cosas hechas e inventadas fueron presididas por una idea. Esto quiere decir que si nosotros impregnamos la mente humana de una idea, esta idea cuando se desarrolla se convierte en un concepto y el concepto se convierte en una visión que produce la realidad de nuestras vidas. O sea que el concepto, en otras palabras, hermano, es tan importante a la vida, así como la sangre lo es para el cuerpo humano. Por eso Salomón escribió en el libro de Proverbios, tal como el hombre piensa, así es él. Esto quiere decir que así como son nuestros conceptos, así vamos a ser nosotros. Si usted tiene una idea equivocada, va a tener un pensamiento equivocado. Va a tener un concepto equivocado. Por lo tanto, usted va a entender su vida equivocadamente, la va a vivir e inadecuadamente. Para que nosotros podamos tener y entender nuestra vida y saberla vivir como Dios quiere, tenemos que tener el concepto correcto, alineado con el pensamiento correcto, alineado con la idea correcta y la idea correcta alineado con la palabra de Dios. O sea, al punto que quiero llegar, hermanos, es que es importante y hay poder en el concepto, especialmente cuando tratamos de entender y comunicar nuestras ideas. En estos versos que acabamos de leer, Dios, el creador del universo y de todas las cosas que en ella existen, escogió el concepto del reino de los cielos para tratarnos de dar a comunicar a nosotros su propósito, su voluntad y su plan. En otras palabras, Dios creó al hombre para traer el reino de los cielos a la tierra. O sea, el hombre no fue un invento así al azar, ni un experimento que nació. No, Dios lo hizo con un plan maravilloso y perfecto para traer el reino de los cielos a la tierra. Ahora, si usted no entiende el concepto del reino de los cielos, hermano, usted no ha entendido el mensaje de la Biblia. Está incompleto. Por eso dice y pone en la parábola el Señor Jesús, que es tan precioso que usted deja todo por ese concepto, cuando usted realmente lo llegue a entender. Se lo voy a poner de esta manera. Imagínese usted a un niño de unos 2 años y este niño quiere jugar con su pececito. Viene este niño y busca una escalerita, se sube, agarra la pecera y como puede saca a su pez y lo pone en el suelo. Agarra sus carritos y sus camiones y empieza a jugar con los carritos y los camiones y le empieza a decir al pececito que se está revolviendo todo en el suelo y le está contando todo lo que él está haciendo. Pero de repente el niño se olvida del pececito, se distrae, sigue jugando con su carrito y cuando de repente se da cuenta el pececito, lo voltea a ver y el pececito ya no se mueve. Viene el niño, preocupado, afligido, agarra el pececito y sube otra vez, lo mete en la pecera, pero se da cuenta que el pez solo está flotando en el agua. En este momento llama a su mamá para que lo auxilie.
Cuando su mamá llega y ve al pececito flotando, ¿qué creen que la madre le va a decir? La realidad, que el pez está muerto. Y hasta entonces le va a explicar al niño que un pez no puede vivir fuera del agua. Pues así le pasa, como este niño, a muchos cristianos que no conocen, no entienden cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos. Y es importante que nosotros entendamos cómo funciona el reino de los cielos, porque si no vamos a hacer las cosas incorrectas, porque no sabemos cuáles son las correctas. O las vamos a dejar de hacer, como dice el apóstol Pablo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, entonces están en pecado. Entonces es importante nosotros que entendamos que el concepto más importante que nosotros debemos de entender como cristianos es el reino de los cielos. El centro de toda la Biblia es el reino de los cielos. Todo lo que motiva y activa a Dios es promover su reino invisible en el reino visible. Todo lo que nosotros podamos entender del reino de los cielos es importante. Yo diría de esta manera, que los cristianos deberíamos de ser como peces en el agua, pero no muertos, sino que vivos. Como peces en el agua cuando hablamos del reino de los cielos. Es el concepto que mejor deberíamos de manejar y conocer mejor. Porque de ahí es que depende todo de nosotros, del reino de los cielos. No hay de ninguna otra parte, si no el Señor no hubiera dicho, yo sé de qué cosas tenéis necesidad, pero por nada estéis afanoso. Buscad primero el reino de los cielos y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces todo está en el reino de los cielos. Entonces el concepto que más debemos de nosotros entender, apreciar, es entender el concepto del reino de los cielos. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora, ¿cómo se origina el reino de los cielos? ¿Cómo comienza el reino de los cielos? Vamos al libro de Mateos. Capítulo 25. Amén. Es el verso 34. El verso 34, ¿está conmigo? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Mira, hay algo que nosotros debemos entender muy claros. Antes de todas las cosas existieran, ya Dios existía. Lo dice claramente la Escritura. La palabra Dios significa autosuficiente y una existencia en sí mismo. Esto describe claramente que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. En otras palabras, la palabra Dios no es un nombre, sino una palabra que describe la personalidad y el carácter de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 1, verso 1, dice la palabra que en el principio, en el inicio, Dios creó los cielos y la tierra. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que el reino de los cielos estaba preparado, pasado, desde la fundación de la tierra. Esto significa de que el libro de Génesis comienza con la creación del mundo visible. Dios crea el universo visible, pero Dios ya había creado el reino invisible. Entonces, ¿para qué crea Dios el reino visible? Para traer el reino invisible al reino visible, por medio del hombre. O sea, la clave en todo el plan de Dios para hacer su propósito, su proyecto, es el hombre.
Dios quiere usar al hombre para plantar su reino invisible en el reino visible. ¿Está entendiendo? Vamos a Génesis capítulo 1. Voy a pedir que no se distraiga porque si no se va a perder. Hay mucha información que necesitamos estar atentos para no perdernos. Dice el verso 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, gobierne o reine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjense, dice en el verso 26 que Dios hizo al hombre, hagamos al hombre. Y en el verso 27 dice que Dios creó al hombre. Esto significa que el hombre fue hecho y fue creado. Todas las demás cosas fueron creadas únicamente, no fueron hechas, excepto el hombre. El hombre fue hecho y fue creado. Mire qué importante es esto. La palabra hecho viene del hebreo asa, que significa formado de algo anteriormente creado. Y la palabra creado viene del hebreo bará, que significa formado de la nada. O sea, esto nos está indicando claramente de dónde nosotros estamos constituidos. ¿Cuál es la constitución del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque nuestra naturaleza es la misma de Dios. Dios implantó su naturaleza en nosotros. Por eso el Dios nos da esa autoridad. Cuando Él dijo, le voy a dar autoridad y dominio a todo el hombre. Entonces nuestro origen, nuestra fuente es Dios mismo, el creador de todas las cosas. Ese es nuestro origen. Y vamos a notar aquí que la palabra origen se deriva de la palabra hebreo Abba. Y Abba significa padre. Entonces, cuando nosotros queremos llevar un hijo a ver si es de nosotros, le dan los genes, ¿qué es lo que le va a pasar? Su fuente. Ahí le van a aparecer sus genes. Pues así es lo que Dios hizo con nosotros. Él ha puesto sus genes en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque Dios le dio dominio y autoridad al hombre sobre todas las especies vivientes. Fíjate, no dice que le dio autoridad y dominio sobre los otros hombres. Le dio autoridad y dominio sobre todos los seres vivientes. Y la palabra dominio viene del hebreo amashá, que significa reinar, gobernar o señorear. En otras palabras, el reino de los cielos, Dios lo estaba estableciendo desde el principio en el hombre. Y a través de él iba a establecerlo en la tierra. Pero el reino de los cielos se pierde por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces el reino de los cielos se aleja gracias al engaño o producto del engaño de Satanás. Ahora, pero Dios tiene un plan perfecto y Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y su plan no lo ha cambiado para nada. Entonces Dios viene y activa un plan que ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál era ese plan? Su unigénito Hijo. Dios manda a su unigénito Hijo para restaurar el reino de los cielos. Y por eso nuestro Señor Jesús viene y en la cruz del Calvario derrota a Satanás y le quita a Satanás lo que ilegalmente le había tomado y ahora nos lo da a nosotros, el reino de los cielos. ¿Está entendiendo lo que le estoy explicando, hermano? ¿O lo estoy enredando mucho? Porque hay mucha información entender todo esto. O sea, Dios cambió ese
esa potestad a cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros podamos entender cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya restauró ese reino para cada uno de nosotros. Pasaron casi 4,000 años en los cuales el reino de los cielos estaba alejado de los hombres. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él lo restaura. ¿Qué pasó durante estos 4,000 años que estuvo alejado el reino de los cielos? Dios mantuvo a través de pactos con el hombre su provisión para no alejarse del todo. Pero cuando viene nuestro Señor Jesús, Él restaura todo. Ahora, ¿cómo podríamos entender nosotros el reino de los cielos? Porque tenemos que entender cómo opera y funciona el reino de los cielos. Yo solo quiero darles una nada más, un principio únicamente para que podamos entender bien el reino de los cielos. Vamos a Lucas capítulo 17. Verso 32. Dice, no, perdón, es 12. Verso 32. Aquí está. Mire, el primer principio que nosotros debemos de entender es desarrollar una mentalidad del reino. Desarrollar una mentalidad del reino. Yo les voy a pedir que se mantengan callados, por favor, y si no se salen, por favor. Verso 32. Dice la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha sido plácido daros el reino. ¿Quién dice que ha sido plácido darnos el reino? A nuestro Padre. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que pensar como hijos de Dios, como reyes, y vivir como reyes. O sea, tenemos que entender claramente que Dios le ha placido entregarnos el reino, y que el reino nos pertenece a nosotros. Entonces debemos de comportarnos tal y como Dios nos lo ha dado. Yo escuchaba una historia de un famoso predicador de aquí de los Estados Unidos, que dice que él fue a una conferencia de líderes en Malasia. Y en un receso de la conferencia, él salió en el receso y se sentó junto con un hombre que era uno de los socios de la Sony, un ejecutivo, un hombre muy millonario. Y allí estaba y empezaron a platicar. Y este ejecutivo de la Sony se dio cuenta que él era un ministro y le hizo una pregunta. Mire, le dijo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se explica usted, si es cuestión de raza, de pigmentación, no sé, le dijo, pero cómo se explica usted que los chinos, donde quiera que vayamos y lleguemos, hacemos dinero? ¿Qué tendrá ahí? ¿Qué habrá? ¿Cuál será el problema? Dice que él lo notó al principio quizás algo arrogante, pero dice que la conversación no tenía nada de arrogancia. Entonces le dice él, mira, no sé, realmente no sé, pero explícamelo tú. Y él le dice, mira, yo he pasado estudiando mucho esta situación, le dijo. Y yo he llegado a la conclusión, especialmente cuando he ido a Norteamérica, le dijo. Y he llegado a la conclusión muy claramente que la diferencia no está en la habilidad, sino que en la mentalidad. ¿Por qué? Porque los americanos cuando se mueven de un lugar a otro, lo primero que van viendo es el empleo. Que si van a tener empleo, buscan el empleo. Más sin embargo, los chinos cuando nos movemos de un lugar a otro y vayamos donde vayamos, lo primero que vamos a viendo es qué negocio vamos a poner. Aunque tengamos que desempeñar un trabajo por cierto tiempo, mientras tenemos el negocio. Pues es justamente así como pasa en el reino de los cielos. Hay muchos cristianos que se quedan únicamente estancados en cierto nivel. Y no avanzan en el reino de los cielos. No se mueven en el reino de los cielos.
Simple y sencillamente por la mentalidad que nos han creado. Y no nos movemos dentro de las puertas que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice que debemos de renovar nuestra mente. Porque cuando somos salvos, cuando venimos a los pies del Señor y somos salvos, entonces el problema ya no es la salvación, el problema es mental. Por eso es que a nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mente y tomar una actitud de reyes, una actitud de verdaderos hijos de Dios, para podernos mover en el reino de los cielos, para saber qué es lo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Es posible que una persona pueda ser salva y no convertida. Lo voy a repetir una más porque es interesante que usted lo escuche bien. Es posible que una persona puede ser salva y no convertida, porque la salvación es una transición instantánea. En el momento que usted recibe al Señor Jesús y lo conoce y por fe confía que Él lo limpió con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento usted es salvo. Pero la conversión puede tomar una vida. Todo depende de lo que usted se interese en moverse en el reino de los cielos. Si usted se agrada de lo que el Señor le está dando, que es capaz de dejar todo por moverse en el reino de los cielos. Entonces nosotros no queremos quedarnos estancados ni parados a la orilla de la puerta. Hay muchas personas de que son salvas, entran al reino de los cielos, pero se quedan a la orilla de la puerta. Y la puerta es nuestro Señor Jesús. Pero ahí se quedaron, no se movieron. El rey del reino es nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros hemos sido llamados para no quedarnos a la orilla de la puerta, sino movernos en el reino de los cielos. Se lo voy a poner así de esta manera. Imagínese que usted pone un negocio y pone una venta de calzado, una zapatería. Y usted invierte $1,000,000 en el local, poniéndolo bonito, le hace unas grandes puertas, lo pone precioso. Y $2,000,000 invierte en el inventario del calzado. Y viene usted y va a hacer un anuncio porque tiene que anunciarse para atraer a la clientela. Y entonces usted viene y le dice en el anuncio, gran apertura de calzado internacional. Venga y vea nuestra variedad de calzado y sobre todo admire las bellas puertas que nosotros tenemos. Son puertas hechas de puro cedro, forradas de puro oro, están sostenidas en bisagras de plata y tienen 2 vitrales maravillosos traídos desde Italia. Usted va a quedar impactado y maravillado de nuestras puertas, que se va a enamorar con solo verlas. No se lo pierda de venir a ver nuestras puertas, que con solo verlas usted se va a maravillar. Y todo lo que tiene que hacer es venirlas y contemplarlas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto calzado cree que usted va a vender? ¿Cuántos clientes cree que van a entrar? Pues dice que así pasa actualmente. Estamos predicando a nuestro Señor Jesús, le estamos enseñando que reconozcamos a nuestro Señor Jesús como el Salvador. Pero una vez lo reconocen como nuestro Salvador, nos vamos al cielo. Y nos enfocamos en el cielo, porque es nuestro destino y nuestra meta, y ya nos vamos al cielo. Y nos olvidamos que la gente tiene problemas viviendo en la tierra. Y en el reino de los cielos entramos desde el momento que reconocemos a nuestro Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces nosotros los predicadores tenemos que aprender a enseñar cómo podemos sobrevivir, cómo podemos tener victorias en las tribulaciones. ¿Cómo podemos movernos en el reino de los cielos estando todavía aquí en la tierra? Tenemos que enseñarles cómo vivir en este mundo, aunque ya no somos de este mundo, pero sin escapar de este mundo. Tenemos que enseñarles cómo cambiar su realidad sin escapar de la realidad. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Verso 33.
Cuando el Señor nos llama a que entremos al reino de los cielos, es porque el Señor quiere que tomemos esa actitud y que no nos quedemos únicamente estancados en la puerta. La parábola que usó el Señor Jesús del hijo pródigo, en esta parábola el Señor Jesús trataba de enseñar, lo que Él trataba de comunicar es cuál es la actitud de nuestro Señor Jesús cuando nosotros entramos en rebeldía y desobediencia. Y dice la parábola que el Señor Jesús que Dios está con los brazos abiertos, esperando, solo para restaurarnos en nuestra posición de hijos. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros venimos, aceptamos el perdón de Dios, pero queremos hacer como el hijo pródigo. El hijo pródigo únicamente quería ser siervo en la casa de su padre. Todo creyente está llamado a ser siervo del Señor. Todos debemos de ser siervos del Señor. Pero muchas veces no pasamos únicamente de ser siervos. Y Dios quiere usarnos más, quiere darnos más. Entrar en la intimidad con Dios, pasamos a otro nivel más grande cuando nos movemos dentro del reino de los cielos. Dice la parábola del hijo del pródigo que cuando él llegó, su padre llamó para que le pusieran el anillo. Y el anillo simbolizaba que él era un hijo de él y que todo lo que él tenía le pertenecía. O sea, le estaba dando la autoridad y la potestad a su hijo, la misma que él tenía. Pues eso es justamente lo que Dios hace cuando nosotros entramos al reino de los cielos. Él nos da la autoridad y la potestad a nosotros sobre todas las cosas. Y si nosotros no nos movemos con la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, su vida va a ser una gran tragedia. Necesitamos entender que no solamente somos salvos, tenemos que convertirnos también totalmente al Señor. Mire en este verso, el verso 33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, no dice aquí la palabra conmigo tendréis paz. No, dice en mí tendréis paz. En ninguna parte de la Escritura enseña que nuestro Señor Jesús nos va a rescatar de los problemas. La palabra enseña que si estamos en nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a vencer al mundo porque Él ya venció al mundo. Que en Él vamos a tener paz. Que en Él nuestra vida va a cambiar. O sea, lo que tenemos que enseñar es que su situación puede cambiar, no mañana, sino que ahora. Pero estando en Cristo Jesús, viviendo en Cristo Jesús, moviéndose en el reino de los cielos, buscando cuál es agradable para Dios y qué no es agradable para Dios. Porque a eso hemos sido llamados, a entrar y movernos en el reino de los cielos. Dios tiene grandes planes para nosotros. Y Él quiere que cada uno de nosotros nos movamos en su voluntad, nos movamos en su reino. Cuando el Señor Jesucristo habló del reino de los cielos, usó dos reinos: el reino de los cielos y el reino de Dios. Aparentemente parece que fueran dos reinos, el reino de los cielos y el reino de Dios, pero no son dos, son uno solo. La diferencia está que el reino de Dios es en las personas y el reino de los cielos es en el lugar. El reino de Dios es la autoridad de Dios en nuestros corazones y nuestra alma. El reino de los cielos es la autoridad que Dios tiene en nosotros que impacta el lugar donde nosotros vivimos. Esto quiere decir que donde nosotros nos movemos, donde nosotros vayamos, llevamos el reino de los cielos. Por eso dice el Señor: donde tú llegues, la paz está contigo. Esa paz llegará donde tú vayas, porque usted va a impactar donde usted está. El reino de los cielos está en nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Dios quiere usarnos a cada uno para que llevemos el reino de los cielos. Las primeras palabras que usó nuestro Señor Jesús cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significaba que nuestro Señor Jesús había venido con el reino de los cielos y en Él venía el reino de los cielos. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas,
el reino de Dios está en nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, llevamos el reino de los cielos. Todos nosotros estamos llamados a llevar ese reino de los cielos, a impactar con el reino de los cielos. Dios nos ha llamado y quiere que nuestra vida cambie y que cambie todo alrededor de nosotros. No se quede estancado en la puerta. Camine dentro del reino de los cielos. Porque si usted se queda a la orilla de la puerta, hermanos, es más fácil que se vaya afuera a que entre. Y el Señor quiere que entre y se mueva en el reino de los cielos. Me impacta cuando el Señor Jesús comienza la enseñanza y dice, el que encuentra ese tesoro es capaz de vender todo por ese tesoro. Cuando nosotros entendemos cómo funciona y cómo opera el reino de los cielos, hermano, nosotros somos capaces de dejar todo por buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Yo decía hace ya tiempos, cuando el Señor dijo, por nada estéis afanosos, porque Dios sabe de todo lo que está afanado, dice. Buscad primero el reino de los cielos y justicia y todo vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por nuestro trabajo, por nuestra comida. Pero el Señor dice en su palabra claramente que Dios sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidades. Y si Él las sabe, Él va a proveer de todas las cosas. Si buscamos primero el reino de los cielos y su justicia. Yo les explicaba en ese entonces de que si nosotros vemos que una hoja se mueve así, decimos, ese es el viento. No, ese es el producto, el resultado del viento. Si vemos que un árbol se mueve así, decimos, ese es el viento. No, ese es el producto o el resultado del viento. Pues así son las bendiciones de Dios. Primero tenemos que buscar el reino de los cielos y justicia, y las bendiciones vendrán por añadidura. O sea, las bendiciones están en el reino. Lo material para venir tiene que venir primeramente lo espiritual. Usted puede tener riquezas en el infierno, pero Dios quiere que tengamos riquezas en el reino de los cielos. Lo puede maldecir Satanás con las riquezas, como lo puede bendecir Dios con las riquezas materiales. Pero las riquezas de materiales, para que vengan, primero tiene que venir lo espiritual. Busquemos primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás causas vendrán por añadidura. Dios está esperando que usted se mueva en el reino de los cielos. Dios está esperando que usted diga, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Vamos a pararnos y vamos a orar. ¿Cuántos entendieron esta mañana de que lo más importante para nosotros es entender cómo opera, cómo funciona el reino de los cielos? ¿Cuántos están dispuestos esta mañana a decirle, Señor, yo quiero entender todo cómo funciona el reino de los cielos? Dice la palabra que pongamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice la palabra, para que podamos entender cuál es la voluntad agradable de Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor y entramos en el reino de los cielos, hermanos, no nos quedamos en las puertas, sino que nos comportamos como reyes y hijos de Dios. Dios te ha llamado para que seas un rey. Y dice la palabra que Él es el rey y es el rey de los reyes, el Señor de señores. Pero Dios no quiere que te quedes afuera, ni te quieres a la orilla, sino que entres.